Eh, Esta es una serie de videotutoriales sobre el diseño de un autobús de doble piso, desde la carrocería y chasis. El chasis que he utilizado para esto es, como ven el de la imagen, me he basado en ese chasis. Es un Mercedes-Benz 518-36. Lo he tomado como base para poder realizarlo. En esta imagen pueden observar cómo debería quedar algo parecido al final, con doble eje trasero y un eje delantero. He tomado como referencia aproximada las medidas de este chasis, que no es un Mercedes, creo que es un Scania, para empezar. Y el primer paso es la realización de los aros y las llantas o neumáticos. Bien, para empezar yo lo he realizado en SolidWorks. Yo todo esto he realizado en SolidWorks. Es el SolidWorks 2018. Como ustedes pueden observar, aquí tenía el ensamblaje final, que es a lo que llegaremos como tercera o cuarta parte, pero empezaremos por esto. Aquí les muestro el aro, la constitución del aro. Se realiza un croquis y mediante el sólido de revolución se tiene la forma final. Tenemos la distancia, el ancho total del aro, que les muestro allí con la cota, y las demás medidas son arbitrarias para darle una forma aproximada del aro. Hay que considerar la distancia, el grosor del aro, que es de 3 milímetros en ese caso, y la distancia desde el centro hacia el vértice, que es la que nos determinará la revolución o el, el diámetro final que tendrá nuestro aro, como les muestro a continuación. Eso se realiza mediante la línea de referencia, la cual no influirá en el armado del sólido del elemento. Posterior a eso le realizo unos redondeos de borde para mejorar la estética del diseño. Simplemente solo se mejora la estética del diseño y que quede un poco más estilizado, más elegante y más agradable a la vista. Todos los radios son a gusto de cada quien, ya que como no dispongo de una pieza como tal, no puedo tomar las medidas y poder realizarlas en, a gran escala o con mucha similitud. En esa parte realizo lo que es lo que se sujetará hacia el freno de tambor, que es la parte interna del aro. Igual aplico el mismo procedimiento, sólido de revolución, tengo el eje de referencia, la distancia. Esa distancia es la que va a estar entre el centro del eje y el tambor. Es la que va a hacer que se acople el aro. Y realizo que la forma se aproxime un poco o lo que más se pueda a la realidad de lo que es un aro. Entonces queda de esa forma y los huecos se los realiza con un plano. Selecciono la cara y hago un plano en esa cara, en donde procedo a hacer la circunferencia. La circunferencia no está definida de ningún extremo, es decir, no está centrada, está puesta arbitrariamente, simplemente. El diámetro también fue arbitrario y la extrusión la realicé arbitrariamente de tal forma que cubra todo el extremo del elemento, que traspase toda esa cara del elemento. Posterior a eso le realicé una matriz circular para que se pueda completar los agujeros. Me parece que son 6 o 7 agujeros en total. Para eso utilicé la matriz de revolución. Y luego le hice los agujeros donde irán los pernos, los ejes que sujetan al aro con el freno de tambor. Igual es una medida arbitraria, eso no me he basado, no he tomado referencia de ningún tipo. Tampoco la posición, el centro, nada de eso. Igual una matriz de circunferencia para realizarlo eso. Y posterior tengo el ensamblaje final, que el ensamblaje final únicamente es hacer concéntrico la parte interna del aro con la parte externa del aro. Ya le hago concéntrica las dos y tengo la facilidad de que se pueden mover los componentes para así poder alinearlos los dos y que quede una forma más estética, que una forma
del aro que se acople un poco más a la realidad, aunque quedan algunos detalles por definir. Esa es la forma final que tenemos de nuestro aro, de nuestro ring. Y les muestro cómo es que se ingresa, tiene que hacer un ensamblaje, ingresan nuevos componentes. Tenemos las relaciones de posición que pueden ser acopladas de diferente forma. A continuación les muestro cómo se realiza el neumático. El neumático se realiza utilizando la misma estrategia que el aro y que la parte interna del aro, con el sólido de revolución. Para esto hay que tener en consideración el ancho total del aro que hicimos previamente y por supuesto la distancia que hay del centro del aro hacia el vértice o hacia, creo que vendría a ser el radio del aro, ya que la llanta va a cubrir el espacio del límite del radio del aro hacia afuera, ¿ya? Y es por eso que he tomado en consideración esas medidas. Todas las medidas, todas las medidas hacia el centro, desde un costado hacia el centro, son simétricas. Como pueden observar, se pueden tomar de referencia las medidas tanto en un eje vertical, en el eje paralelo a la línea, para poder hacer mejor el diseño, el dibujo. Todas las líneas que ustedes ven allí, esos cuadros, todos están hechos a la misma medida. Todos están realizados a la misma medida, son cotas iguales, son líneas iguales, solo con la diferencia de que en la parte central he unido todas allí para que cambie un poco la forma del neumático simplemente. Todas esas líneas tienen la misma distancia. Bien, y como se hizo en el proceso anterior igual, se hace un sólido de revolución, tomando en cuenta la línea de referencia y todo eso. Se hace un sólido de revolución, 360 grados obviamente, y nos queda la forma que podemos observar allí al final. Una vez realizado todo esto, procedemos a hacer los redondeos de borde, que como en el caso del aro, los redondeos son aleatorios, las medidas. Ya depende de cada diseñador, de cada ingeniero, de cada arquitecto o persona que esté diseñando el redondeo de borde, ya que como ya les digo, vuelvo y repito, no tengo una llanta o un neumático para hacer la referencia y tomar las medidas exactas y poder realizarlo. En este caso he hecho redondeo de todos los bordes y de la cara externa del neumático también. Ahora les mostraré el ensamble final del aro y del neumático. Bien, en esta parte lo que he hecho es importar primero el aro como tal ensamblado. Esa pieza queda fijada por defecto. Y como segunda pieza se ha importado el neumático como tal, igual como ensamblaje, agrega el elemento y se pone la relación de posición. En este caso la relación de posición fue una relación de posición concéntrica entre el diámetro o el límite interno de la llanta del neumático con el del aro, para que queden concéntricas entre sí. Y como queda el elemento que ha de manejarse libremente, lo he manipulado para que se acople a ambos extremos del neumático y así la forma quede más estéticamente mejor.